Listo, muy bien. Pues buenas noches, bienvenidos a esta que es ya nuestra cuarta sesión. Vamos a trabajar mucho con los temas básicos de SQL y voy a platicarles de algunas características que tiene Spark. Ya vimos los data frames y ya vimos las tablas temporales, las vistas temporales que se realizan en memoria. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo es el lenguaje, particularmente dentro de Spark. Y voy a comenzar. Ya tengo ahorita mi instancia de Docker corriendo. Okay. Dame un segundito. ¿Sí la corrí? Ya está. Creo que por ahí coloqué un Docker stop. Ahí está. Entonces vamos a hablar un poco de SQL básico. Como yo les comentaba, prácticamente cualquier estructura en formato de tabla, como sucede con los data frames o con las vistas temporales, son susceptibles de utilizar SQL. Aquí hay una gran diferenciación. Como les comentaba en un principio, nosotros podemos utilizar bases de datos con ciertas vocaciones. Tenemos las bases de datos transaccionales, que son las bases de datos que normalmente están normalizadas. Normalizadas son, vamos a hablar un poco de normalización. No, ahorita no, vamos a hacerlo un poco después. Bases de datos normalizadas, en donde tenemos relaciones, por lo general diseñamos diagramas entidad-relación para definir las estructuras de estas bases de datos y la información se encuentra dentro de una base de datos, pero distribuida en distintas tablas. El interés de las bases de datos transaccionales es el de poder realizar, como su nombre lo indica, operaciones con registros por medio de transacciones, actualizaciones, eliminación, correcciones, total. Se trabaja en general con los registros, con los renglones. Cuando nosotros hablamos de analítica, lo que vamos a hacer es trabajar con las columnas, nos interesan análisis de datos. Esto implica que las tablas deben de tener ciertas características para que puedan ser analizadas de manera eficiente. A eso se le conoce como denormalización o desnormalización. Es decir, en lugar de tener una base de datos con múltiples tablas, lo que vamos a tener nosotros es una tabla gigante con una gran cantidad de renglones. Entonces, eso es más o menos de lo que se trata el asunto. Y en este caso, tenemos operaciones, como lo vimos también, OLTP, que es para transacción, Online Transaction Process, perdón, y OLAP, Online Analytics Process. En el caso de la analítica, existen muchas estructuras. Seguramente han escuchado de SAP HANA, seguramente también han escuchado de herramientas como puede ser Redis. Redis también es columnar. Tenemos herramientas como Bigtable, que utiliza tablas escasas. Total, este formato de tablas y sobre todo de análisis de columnas, Memcached, efectivamente, en el caso de Redis y Memcached, no son bases de datos, son data stores, que son algo muy distinto. Ah, por cierto, ayer se me olvidó comentarles de un libro, es, a ver, déjenme ver si me acuerdo,
Denme un segundito, ¿eh? Voy a checar en mi librero personal. Un momentito. Ese era el que estaba buscando desde ayer. ¿Por qué ya se actualizó? ¿Esta qué versión es? No, es el azul. Les recomiendo mucho este libro. Tiene gráficos a color y es un compendio de todas las estructuras de datos que existen. Prácticamente cualquier estructura, ya sea inclusive física, que guarde información se le conoce como un data store. Y a partir de ahí tenemos otro tipo de estructuras. En el caso de Memcached y en el caso de Redis, estamos hablando de data stores que son columnares. SAP HANA, por ejemplo, también utiliza estructuras columnares. Les comentaba que BigQuery también realiza análisis sobre columnas y Spark puede hacer análisis prácticamente de todo. Realmente hace muy buenos análisis tanto de renglones como de columnas, pero está hecho para analítica. Y aquí es en donde viene una característica muy particular. Les comentaba yo que para poder hacer un buen análisis y poder tener una aplicación compartida, los datos tienen que ser inmutables. Y aquí es en donde entramos al tema de SQL. SQL es el lenguaje declarativo capaz de realizar operaciones utilizando álgebra relacional. En algunas bibliografías, ustedes van a encontrarse con que se hace eh, mucha ejemplificación, se hacen muchos ejemplos ilustrativos con teoría de conjuntos. La realidad es que cuando hablamos de SQL, estamos hablando de álgebra relacional. Y también por ahí tengo otro libro, déjenme me acuerdo, en donde hay todo un tratado sobre álgebra relacional. SQL se volvió tan importante que se volvió un estándar. ANSI. El ANSI hizo IEC 9075. La versión más reciente es la 2011. Se volvieron tan omnipresentes las bases de datos relacionales y particularmente SQL que cada proveedor tenía su propia versión. Si ustedes recuerdan, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Ahorita la compraron, SAP Anywhere, se llamaba, ahorita me acuerdo, que utilizaba un lenguaje SQL, una variación de SQL llamada TSQL. A lo mejor le suena parecido, le suena conocida. SQL, ahorita me acuerdo. Transact SQL es una variación de SQL que utiliza el SQL Server de Microsoft y Sybase. Efectivamente, gracias Fernando. Y entonces tiene ciertas características en particular. Por ejemplo, el tipado de datos, y hay algunas diferencias, en el caso de MySQL y de Postgres es muy distinto con respecto a otro de Oracle. Y no solo eso, sino que además los proveedores dentro de las bases de datos tienen ciertas herramientas para desarrollo que se conocen como Stored Procedures.
Las Store Procedures no son estándares. Entonces hay que tener, sí, el PLSQL de Oracle. Total, hay muchas variaciones. Entonces, para evitar estas variaciones, se estandarizó una base compartida de instrucciones SQL. Sí, Saúl. Perdón, me equivoqué. Perdón. No te preocupes. Está bien. Entonces, se tuvo que estandarizar esto para generar un estándar adecuado. Seguramente, ayer lo dijeron, Edgar Cott, creo que así se escribe. Edgar Frank Cott fue el creador del concepto de base de datos relacional y también uno de los que crearon SQL. De hecho, él creó SQL. Él creó el término OLAP y tiene las reglas de code. Se los voy a colocar. Sí, Sapcan es feito. Es muy potente, pero sí, la verdad, híjole. Y entonces, como les comentaba, Spark SQL es compatible tanto con Hive, con Apache Hive y su variación de SQL. Esa no es estándar. Ese es el problema que tiene Hive. Su SQL no es estándar. En cambio, Spark sí tiene componentes estandarizados en su gran parte y tiene ciertas añadiduras. SQL, para que no se confundan, no es considerado un lenguaje de programación Turing completo. Si ustedes quieren saber a qué me refiero con Turing completo, píquenle aquí. Lenguajes como Java, como Python, como C, como Scala, son Turing completo. SQL es un lenguaje especializado para realizar consultas. Efectivamente, Rafael, todas las bases de datos son SQL en sí y cada proveedor hace sus particularidades. SQL ejecuta expresiones constantemente y por lo general, no estoy diciendo que siempre sea así, son de una sola línea. Estas expresiones incluyen cláusulas, declaraciones, nombres, referencias variables e inclusive funciones. Y SQL se divide en varios sublenguajes. Tenemos DQL, que es del que vamos a estar trabajando, si nos da tiempo el día de hoy, que es el Data Query Language. Como su nombre lo indica, es para usar consultas sobre los datos. La declaración primordial de DQL es select. Select es una gran herramienta de álgebra relacional. Vamos a explorar un poquito de Select. De hecho, voy a extender el capítulo de Select porque vale la pena estudiarlo de manera muy particular. Y a partir de Select, tenemos toda una familia de cláusulas que me permiten trabajar con el Select. Cada una de estas declaraciones y cláusulas tienen una liga. Y todas hacen referencia a la versión más reciente de Spark. Entonces, este capítulo, si ustedes tienen alguna duda, está documentando las URLs de estas cláusulas. Y de todas formas, también aquí tenemos DDL, DML, y también se conoce como
Data Retrieval Statements. Si ustedes buscan en Wikipedia, tenemos DML, gestión de datos, DDL, descripción de datos, TCLS, transacciones, si mal no me acuerdo, ya ahorita ya ni me lo sé, y control de datos. Y DQL, que es el query. Ay, vámonos a Wikipedia. Es raro que no esté en Wikipedia, denme un segundito. Entonces aquí tenemos Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language y Transactional Control Language. Estos son los sublenguajes de SQL. Tenemos operadores. DQL me permite hacer consultas. Este es el comando, este es el lenguaje que me permite a mí realizar analítica. Es lo que más vamos a estar utilizando durante el curso y sobre todo si ustedes están haciendo analítica, lo van a poder ver. Luego tenemos, bueno, tenemos operadores, tenemos los joins, tenemos Data Definition Language. Aquí es en donde nosotros vamos a crear nuestras tablas. Crearlas y de alguna manera alterar las tablas. Con Alter Database lo que voy a hacer es cambiar el esquema. Las propiedades y dónde se encuentra, por ejemplo. Location. Vamos a trabajar todo esto. Si ustedes se fijan, Spark puede manejar tanto bases de datos, es decir, una base de datos contiene un conjunto de tablas, es una colección de tablas, que en muchos casos pueden estar relacionadas, y tiene tablas y también tiene vistas. Vamos a hablar de la diferencia de cada uno de estos elementos. Y tenemos Data Manipulation Language. Aquí, este lenguaje me permite hacer una manipulación de datos. Yo puedo insertar datos, cargar datos y fusionar datos. ¿Qué falta aquí? Alguien que sepa un poquito de SQL. El update. ¿Perdón? Update. Ajá, Y efectivamente. el delete Y también. el delete. Efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Y esa es la parte interesante de este asunto. Las tablas de Spark, y recuerden ustedes, Spark siempre es cómputo en memoria. Siempre va a tener en memoria la estructura de los datos. ¿Qué significa esto? Denme un segundito que se me está apagando los audífonos. Un momento, por favor. Déjenme los acomodo bien porque de repente no los escucho. Listo, creo que ya. Spark siempre va a ser trabajo en memoria. Ustedes lo que pueden ver es que tiene la capacidad de escribir un data frame y lo puede guardar en disco. Pero las operaciones primordiales de Spark siempre se van a realizar en memoria.
Es por eso por lo que vimos que se puede conectar prácticamente a cualquier clúster de almacenamiento, inclusive un sistema de archivos de manera convencional, pero todas las operaciones son en memoria. Para poder garantizar que los datos sean fidedignos y no se corrompan, todos los datos en memoria son inmutables. Y al ser inmutables, no hay delete ni update. Hay un merge. Es decir, una operación en donde tú vas a unir dos tablas, pero no tienes update. No vas a hacerle añadiduras a la tabla. ¿Por qué? Porque si le haces una añadidura a la tabla, está mutando. Lo que tú tienes que hacer desde un punto de vista de objetos es una de dos. Eliminar por completo la tabla y sustituirla por una nueva con las modificaciones, o generar nuevas estructuras de datos a partir de esto que yo tengo aquí. Puedo añadir, pero no eliminar. ¿Dónde está? Aquí está. Insert table. Insert your right directory y load. Como pueden ver, en este caso si tenemos drop. Drop elimina una base de datos, una tabla o una vista. Y como les comentaba, SQL tiene todo un conjunto de funciones, pero además hay algo importante. Y es aquí en donde entra en juego Python y Pandas en particular. Una de las desventajas que tiene Spark, digo, Spark es una maravilla, pero tiene ciertas desventajas. Perdón, déjenme, les comento lo que es inmutable. Inmutable significa que tú no puedes modificar un objeto. La inmutabilidad te garantiza de que no hay cambios. Y esto, me voy a adelantar un poco, esto es muy importante para el concepto de Data Lake. Si ustedes están utilizando Docker, lo que están haciendo es, tienen una imagen base y toda operación de escritura o de eliminación de ese elemento base se vuelve una capa. La siguiente operación es otra capa y otra capa y otra capa. Al final de cuentas, la imagen base es inmutable. Lo que ustedes están haciendo es guardar un historial de cambios de lo que está ocurriendo con su contenedor. Es algo muy similar aquí. Ustedes van a tener los datos de origen y estos datos de origen van a tener una capa sobre otra capa sobre otra capa. Pueden tener la última versión, pero la capa original nunca va a cambiar, es inmutable. Ustedes recordarán que les hablaba de fuente única de la verdad. Para tener una fuente única de la verdad, tenemos que garantizar que nadie manipuló los datos. La inmutabilidad me garantiza de que todos tienen exactamente los mismos datos y además de que nadie puede alterar la información sin destruirla. Esa es la inmutabilidad de Antulio. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces tenemos las funciones y como les comentaba, uno de los problemas que tiene Spark es que no es tan fácil que se generen funciones creadas por nosotros, que se conocen como UDFs, User Defined Functions. User Defined Functions son, esta creo que no la vamos a ver aquí, son características de Spark SQL que permiten a los usuarios definir sus propias funciones, algo muy parecido a los Store Procedures. En el caso de Scala,
estamos hablando de un lenguaje de tipado estricto. Aun cuando Scala es un lenguaje funcional, no es un lenguaje orientado a objetos, definir funciones no es tan fácil de hacer. El componente que más se utiliza para definir funciones en Scala es pandas. Déjenme ver dónde está la documentación. En la versión más reciente de Spark 3, aquí está. PySpark permite utilizar las funciones de pandas sobre los data frames. Recuerden que les hablé de Apache Arrow. Entonces, crear una función al vuelo por parte de Python es algo bien común. Crear una función con escala no es tan fácil. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar pandas para crear nuestras propias funciones. Esta es una de las cosas más recientes de Spark. El uso de funciones creadas por uno que pueden utilizarse con Spark. Este es todo un tema. No sé si lo vaya a dar en el próximo curso, que es únicamente PySpark. Déjenme pensarlo. Déjenme cerrar algunas cositas. Y bueno, vamos a trabajar un poco de SQL. Desafortunadamente no me dio tiempo, estuve con mucho trabajo. Van a encontrar un poco inconsistentes los apuntes. Los voy a hacer consistentes con SQL Extension, la de Spark SQL Extension. Van a ver algunas mezclas. Son válidas, de hecho funcionan bien, pero me gusta tener todo uniforme. Entonces vamos al siguiente capítulo. Vamos a hablar de las declaraciones de obtención de datos. Y yo calculo que yo creo que el lunes voy a hablar un poquito de Select. Select debería de quedar en el capítulo 5. Y este sería el 6. Vamos a dejarlo así. Les hablo de Select de manera muy puntual en el lunes. Y voy a modificar aquí los apuntes. Yo puedo obtener datos. Otra vez, aquí están todos los que podemos hacer. Select, como su nombre lo indica, me permite seleccionar elementos. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? Columnas. Alan, qué buena pregunta. A decir verdad, yo tengo pendientes 2 cursos que tengo en el tintero. Uno es de SQL Alchemy y Alembic, y el otro que no lo di bien, y de hecho seguramente Gerardo me lo va a recordar, de hilos y de funciones asíncronas. Espero poder darlo. No estoy seguro cuándo, a lo mejor lo voy a grabar, pero sí, me falta hablar mucho de SQL Alchemy y de funciones asíncronas con Python. De hecho, pues esa es otra también buena noticia. Los que no estén familiarizados con Python, SQL Alchemy es la aplicación, la biblioteca, que me permite realizar operaciones tanto de SQL como de ORM dentro de Python. Hay otras, pero particularmente SQL Alchemy es la herramienta principal. Y otra de las ventajas que también tenemos es que SQL Alchemy tiene un conector para Spark.
Miguel, ¿sabes? Estoy bastante decepcionado de FastAPI. Sí lo podemos utilizar, de hecho sí es posible, pero FastAPI tiene una documentación horrible. Y además ha tenido cambios muy dramáticos con el tiempo, todavía lo siento muy inestable. Es bueno, pero por ejemplo de la versión 3.9 a la 3.10 hay muchas diferencias de Python. Y FastAPI tiene código para 3.9, 3.10 y 3.11. Sí lo voy a dar, pero el problema que tiene es que como es tan inestable, los apuntes se van a volver obsoletos muy rápido. ¿Cómo yo quiero ser SQL que me llena más lento que el driver? Sí, por supuesto. ¿Qué sucede, Ondino? SQL Alchemy coloca una capa encima. Tú vas a tener justamente los drivers ODBC de Python. Y los drivers ODBC de Python te permiten conectarte a las bases de datos. A decir verdad, hay toda una especificación de cómo te debes de conectar a una base de datos. SQL Alchemy está encima y lo que te permite es utilizar precisamente comandos y tipos de datos estandarizados para todas las bases de datos. No tienes que aprenderte los sublenguajes de SQL, ni tampoco tienes que aprenderte el tipado que soporta cada base de datos. SQL Alchemy te coloca un SQL estándar y a partir de ahí hace todo lo necesario para conectarse con la base de datos y sus particularidades. Por eso es más lento. SQL Alchemy es una capa arriba. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algunos ejemplos. Siempre nosotros vamos a crear, esto es de cajón, vamos a crear una sesión. Esta sesión va a ser construida y procuro colocarle un nombre que sea representativo. Y también tengo un contexto. Voy a cargar la extensión Spark SQL Magic para poder utilizarlo. Y aquí tengo una expresión muy interesante también. Si ustedes se fijan, estoy utilizando un paréntesis al inicio. Esto es parte del código de Python. Cualquier cosa que esté dentro de paréntesis, así, es una tupla, es un objeto tipo tuple. Lo que voy a hacer es traer esto para poder partir la expresión. La realidad es que la expresión es esta. Pero como es muy larga, aprovecho que esta expresión no regresa nada. Una tupla que contiene nada, regresa nada. Esto me sirve única y exclusivamente para poder utilizar esta sintaxis y poder partir adecuadamente la línea. Y eso es todo. Por si tienen que, ahora sí que esto es de lo nuevecito de estilo de Python. A veces se confunde la gente. Entonces voy a utilizar esta sintaxis. Esto en realidad es una sola línea. Leo mis datos de COVID y creo mi vista temporal en COVID nacional. Y voy a tener otro dataset. Este dataset es muy famoso. Lo van a encontrar prácticamente hasta en la sopa. Es el dataset Iris, que es un análisis de ciertas flores.
Y se utiliza mucho de ejemplo para precisamente analítica de datos. Me va a ayudar a ejemplificar algunas cosas. Entonces, ahorita tengo dos datasets. Uno es COVID nacional y el otro es IRIS en vistas temporales. Están en memoria. En este caso, select es una declaración que me permite realizar, y esto es bien importante, me permite ejecutar expresiones algebraicas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Select 1 más 1, y lo que voy a regresar va a estar en una columna llamada suma. Existen dos tipos de estructuras que select puede trabajar de manera muy similar a como ocurre con el álgebra. Yo tengo escalares. Un momentito, te está llamando mi perrita. Un segundito. Disculpen, las copilotas se ponen locas. Tenemos escalares y tenemos vectores. La realidad es que, lo que nosotros vemos como tablas pueden ser interpretados como matrices y vectores. Es por eso por lo que Spark también es tan bueno. Disculpen, andan medio locas hoy. Y entonces lo que estoy haciendo aquí son operaciones con escalares. Los huskies son muy chistosos, ¿eh? Y entonces yo puedo hacer operaciones con escalares. Sí, sí, le gustó Spark. O puedo utilizar elementos así. Yo puedo definir valores. Values me permite trabajar con valores en formato de tupla. Y entonces yo estoy generando una columna 1 multiplicada por 2. Columna 1 va a ser el valor por defecto de values. Y entonces voy a hacer operaciones vectoriales. Columna 1 va a cachar estos valores. Le puedo colocar otros nombres, pero no va a funcionar. Col 1 identifica a estos valores como si se tratara de una columna. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo convierto en un data frame. Este. Es un data frame con enteros. Entonces, Select es una herramienta muy potente de expresiones algebraicas. Todo lo que estamos haciendo es una interpretación algebraica de los datos que tenemos aquí. Y lo que hago es lo maravilloso de SQL. Al final de cuentas, SQL, Code era un genio. SQL está basado en álgebra pura. Y el asterisco me indica que voy a seleccionar todos los elementos de una tabla. From
me indica cuál es la tabla de origen que yo voy a utilizar. Si ustedes se fijan, from obtuvo estos valores. Más adelante vamos a ver que se puede utilizar select sin from un poquito. De hecho, eso es lo que quiero aterrizar. Luego les enseño a mi host que es preciosa. En este caso, me estoy trayendo todos los elementos de la tabla Iris. Esto me permite trabajar con más de una fuente, por ejemplo. From, puedo seleccionar una o más fuentes. Aquí solamente tengo una. Esto puede ser así, o puede ser utilizando Spark SQL. Cualquiera de las dos son correctas. Cuando yo utilizo Spark SQL de este modo, se va a crear el data frame, pero no se va a ejecutar. Recuerden, tenemos evaluación perezosa. Me dice, sí, este data frame tiene este esquema. Solo hasta que yo lo proceso, por ejemplo, show, que es mostrar, es cuando se ejecuta. Recuerden ustedes, localhost 4040. Aquí está mi operación más reciente. Show string. Yo puedo ver el DAT de qué fue lo que se hizo. Desde el principio escaneó Parquet, generó el código y ahí realizó operaciones de map. Recuerden, map lo que me permite es mapear flujos. Es decir, tomó todos los elementos y los convirtió en una cadena de caracteres, que es lo que pasó aquí. Esto es una cadena de caracteres que representa una tabla. Esto es algo también, sí, ahorita vamos a ver los John Rafael, vamos a verlo más adelante. Como pueden ustedes ver, ustedes pueden checar cuál es la estrategia que utilizó Spark y lo que también ustedes pueden revisar es que si ya hay pasos fijados previamente, no necesitan reutilizarlos. Si ustedes, si Spark detecta que ya se realizaron pasos previamente y las estructuras creadas están en memoria, entonces ya es más que suficiente para tomarlas y a partir de ahí continuar. La inmutabilidad también me permite la reutilización. ¿Sí se está entendiendo? ¿Estamos entendiendo lo que puede hacer Spark? Otra vez hablamos de Big Data y entonces mientras mejor uso hagamos de la memoria y de los datos, mucho más eficiente va a ser el análisis. Y aquí lo que voy a hacer es mandarlo a Pandas. Fíjense que va a ocurrir, yo ya hice el select de aquí. Ahora, esto lo voy a convertir en Pandas. Este es el 11. Ejecuta. Ya tengo 12. Pero si ustedes se fijan, tengo dos stages
pero solo aparece 11. ¿Por qué no aparece el 12avo? Ah, no, perdón. 2309, 247. Aquí está. Son 12. Empieza en 0. Esto ocurrió a las 2:47:43. Vuelvo a hacer esto. Aquí tengo tu pandas. Lo único que hizo fue mandarlo a pandas. Fíjense también, RDD, RDD, RDD. Como yo les comentaba, el componente base de Spark son los RDDs. Con este tipo de análisis, yo puedo no solamente identificar el RDD, sino saber qué es lo que está ocurriendo con mis datos. Tengo un grafo que me permite identificar qué es lo que está ocurriendo. Una de las grandes ventajas que tiene Spark es que yo puedo revisar las tareas ver cada tarea de manera individual, o puedo ver el DAG a partir del cual se generó esta tarea. ¿Cuál es el query asociado? El query 10, el 10º query que yo ejecuté, es este de aquí. Convirtió de columnas a renglones. Recuerden, Spark es columnar. Lo que hizo fue ajustarlo a una estructura similar a la de pandas. ¿Cómo funcionó el executor? Puede haber tareas que fallen. También tengo control de eso. ¿Cuánta memoria estoy utilizando? ¿Cuántos RDDs están en memoria? En este momento no estoy utilizando demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado almacenamiento de disco. Sin embargo, tengo un caché. Interpretar todo esto tiene su chiste. Hay que familiarizarse con ello, pero una vez que ustedes tienen nociones de esto, pueden seguir el proceso y la manera en cómo optimizó los queries. Y si todo es álgebra, entonces lo que estoy haciendo es optimización algebraica. Yo puedo seleccionar varias columnas, lo único que necesito son las comas. Como ustedes pueden apreciar, los retornos de carro de línea a ver, Rafael, yo tengo duda. Lo que está presentando, ¿eso puede ser un programa y luego lo ejecuta en batch o en algún flujo para el análisis? Sí, sí, Rafael. La particularidad de Spark es que te puede manejar tanto flujos como procesos en batch.
Lo que tú tienes que definir cuando haces flujos, que de hecho es otro curso, es manejar ventanas. Tienes ventanas deslizantes, tienes ventanas fijas, etcétera, etcétera. Lo que haces es, como es un flujo, simplemente delimitas. Ese es el chiste de los flujos. Y siempre que puedas convertirlo en una estructura tabular, puedes utilizar Spark SQL. En realidad, y esta es la parte más bonita de esto, les estoy dando un pequeño pedacito de lo que puede hacer Spark. Ya cuando hablamos de RDDs, ya cuando hablamos de grafos, ya cuando hablamos de realmente el potencial completo de Spark, tiene una herramienta extremadamente poderosa y por eso es utilizada por tantas herramientas, tanto comerciales como de código abierto, como su principal recurso. Si quiero hacer algún cálculo en alguna columna, tendría que... No, en realidad lo que estoy haciendo es representar para que se vea bonito. Pero no, todas las operaciones algebraicas y expresiones con funciones, con select se pueden realizar. Sí puedes hacer cálculos. De hecho, puedes tú generar una nueva columna con el cálculo resultante. De hecho, fue lo que hicimos aquí. Esto fue, caché los valores de aquí y se generó una nueva columna con el cálculo resultante. Y no tuviste que mover a ningún lado. Fue directamente utilizando Spark SQL. Entonces puedo tener varias columnas, por ejemplo, Aguascalientes y Nacional. Puedo tomar la fecha, Aguascalientes y Nacional. Y aquí las tengo. Y aquí viene justamente lo que veíamos. Yo puedo hacer operaciones con columnas. Select una expresión sintácticamente correcta y me va a dar una columna. Otra expresión sintácticamente correcta y otra columna correcta y así sucesivamente. Y entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, Nacional entre 32, el promedio por entidad. Estoy realizando esta operación. Y puedo aplicar funciones. Las funciones siempre van a tener el nombre que vas a llamar y yo voy a colocar dentro de la función argumentos. Esta función me permite añadir una cadena de caracteres, hacer una concatenación. Y entonces lo que voy a colocar es colocar día, espacio y la fecha de index. Yo tengo dos tipos de funciones. Funciones que se van a ejecutar para cada renglón o funciones de agregación. Vamos a trabajar mucho funciones de agregación cuando veamos Window Functions, que van a ser la próxima semana. A ver, déjenme ver. Pero cuando hablamos de procesar 1 tera de datos, hablamos sobre herramientas o tecnología que correría en Spark. La realidad es que tú vas a generar un clúster, como lo vimos con ¿cómo se llama? Con Databricks. Y si quieres procesar 1 tera, lo que vas a hacer es conseguirte un clúster grandote. A Spark le da totalmente igual. Lo que a que no le da igual es al clúster que está procesando los datos. Ni siquiera hablas de herramientas distintas, hablas de que lo único que tienes que hacer es escalar el clúster.
Y ahí es en donde vienen las diferencias, como por ejemplo, con ¿cómo se llama? Con PostgreSQL o con MySQL. PostgreSQL y MySQL no escalan de manera tan fácil como lo hace Spark. De hecho, hay un producto de Azure llamado Hyperscale. Hyperscale puede hacer que mis instancias de Postgres, de MySQL y de SQL Server puedan escalar. Lo que tú vas a hacer es decirle cuántos recursos le vas a asignar para que escale. En el caso de Spark, no es un producto adicional o una modificación. Spark fue creada expresamente para procesar desde una maquinita con una laptop con 2 GB de RAM, como es la máquina virtual que tenemos, o un clúster de cientos de servidores para procesar terabytes. Es exactamente lo mismo. Lo único que se modifica es el gestor del clúster. El que se encarga del clúster puede ser Hadoop, puede ser Kubernetes o puede ser Mesos. ¿Qué controla eso? Vamos a regresarnos un poquito para recordarlo. Lo único que cambia es el driver. El driver se conecta con el clúster que tú decidas y el driver es el que se encarga de mandar al clúster y el gestor del clúster es el que hace todas las operaciones de distribución de los cargas en los workers. La verdad es bastante bonito porque al final de cuentas hay servicios como en GCP creo que es Elastic. No, este es el Elastic Stack. ¿Cómo se llama? Creo que es Dynamic. A ver, déjame ver. Uno de los problemas que tiene Kubernetes es que ustedes tienen que definir a través de un YAML el tamaño del deploy. Tienen deploy.yaml. Ya hay herramientas. Dynamic. Vamos a ver. No, creo que no. Ahorita me acuerdo. Google ya les permite a ustedes generar un clúster que de manera automática crece y decrece. Ustedes no generan las reglas de escalamiento. Dependiendo del consumo, va a crecer o va a decrecer. Y lo único que ustedes van a pagar es lo que se está consumiendo. El mantenimiento y la configuración del deployment, no la hacen ustedes, la hace automáticamente Autoscale. No sé si es Autoscale, vamos a ver. Es un producto, ¿eh? Por cierto, los creadores de Kubernetes fueron las gentes de Google. En este caso, ajuste de escala automática, déjenme ver. Ahorita lo reviso. Pero en este caso, si tú ya tienes un clúster de Kubernetes que crece en función de tu consumo, ni siquiera tienes que preocuparte por el aprovisionamiento. Es una de las grandes ventajas que tienes. ¿Cómo se maneja el clúster? En muchos casos puede ser automático. En otros casos, en donde, pues sí, si los recursos o no te alcanza para pagar una docena de clústeres del tamaño más grande, también lo puedes ajustar. Y Spark
escala y consume en función de estos clústeres. Spark realmente no le interesa. Spark lo que hace es mandar y el gestor del clúster es el que se hace bolas. Lo único que hay que hacer es seleccionar correctamente el driver. En el caso de Postgres, en el caso de MySQL, Azure tuvo que hacer varias cosas. Seguramente lo que está haciendo es generar contenedores altamente especializados. De hecho, no recomiendo utilizar contenedores para base de datos, a menos que sepan lo que están haciendo. Sí, a veces es lento. Digo, esa es otra de las cosas. Sí suena maravilloso, pero en algunos casos, y le soy franco, no soy fan de Kubernetes. Si puedo no utilizar Kubernetes en una arquitectura y sobre todo necesito justificar bien los microservicios, no lo recomiendo. Sí, puedes utilizar un stateful, sí, pero cuando tú utilizas un sistema de contenedores stateful, entonces pierde un poquito la razón de ser de los microservicios. De hecho, híjole, tengo muchas cosas que enseñar. También por ahí tengo una capacitación sobre microservicios y patrones. Bueno, ya lo veremos después. Ahorita quedémonos aquí, próximamente. Yo puedo hacer operaciones. ¿Se acuerdan ustedes de MapReduce? Esto que tienen ustedes aquí, el concat, y estas operaciones son un map. ¿Por qué? Porque tengo un flujo de datos y le estoy aplicando una función, bueno, en este caso una expresión. Se la aplico a cada elemento de este flujo. Reduce, por ejemplo, yo tengo aquí average, el promedio. Lo que voy a hacer es de toda la columna de Aguascalientes calcular el promedio. Y entonces este es el promedio diario de infectados durante el periodo en que hice la medición de la pandemia. No, todavía no pasan de moda, Gerardo, desafortunadamente. Y tengo funciones, por ejemplo, de fecha. Voy a extraer únicamente el año del índice. Entonces, lo que voy a hacer es únicamente aquellos elementos, perdón, aquí lo que estoy haciendo, esta no es de agregación, estas son funciones de fecha. En donde estoy extrayendo el año. Y yo puedo utilizar alias. Esto se ve muy feo. Yo puedo colocarle un nombre a esta columna con as. Entonces, Aguascalientes va a ser AGZ y Nacional entre 32 va a ser promedio. Y entonces cambia el nombre de las columnas. Ahora, yo puedo tener estructuras dentro de las columnas o puedo tener bases de datos que contienen varias tablas. ¿Cómo hago yo referencia a algo que está dentro de estas estructuras? Con el punto. ¿Qué estoy haciendo aquí? COVID nacional, estoy utilizando un alias que es COP. Aquí también hay una diferencia con otros lenguajes. Yo puedo definir un alias aquí y se aplica acá.
Cuando hablamos de lenguajes convencionales, yo primero tengo que definir esta variable y luego se ejecuta. Aquí no. COVID nacional tiene el alias de COP y de ahí voy a tomar solamente Aguascalientes. Estoy haciendo una referencia. Si Aguascalientes tuviera una estructura dentro de cada uno de los campos, podría utilizar este punto. Y yo puedo seleccionar columnas de más de una tabla. Selecciono index, nacional 32 como promedio, y voy a generar promedio nacional. Promedio nacional es una vista, es más, bueno, es esta de aquí. Y yo puedo hacer esto. Selecciona de P index, de C nacional y de P promedio. COVID nacional es C y promedio nacional es P. Está lento. Y aquí está. Ahora, ¿qué está sucediendo? Ah, con razón está lento. Sí, Antulio. De hecho, una de las características que tiene Spark es que le puedes colocar cualquier cosa. Cualquier cosa significa que soportas blobs. Y JSON, según recuerdo, es una función. Ustedes pueden, entonces, vamos a ver cómo se importa directamente un archivo. A ver, déjenme ver dónde está. Esta es la estructura. Déjenme ver. Spark SQL Functions. Sí. Tengo una tupla de JSON, objetos de JSON, arreglos de JSON. Entonces, si tienes un JSON, puedes trabajarlo. Por ejemplo, este es un arreglo. Tienes esta función. Déjenme hacer algunas cosas. Yo puedo utilizar, fíjense qué fue lo que sucedió aquí. Cuando llegó este select, me va a traer índice y de índice también me va a traer todo lo de nacional y promedio. ¿Qué sucede aquí? No hay una relación. Yo no tengo ningún elemento que va a relacionar index con nacional y con promedio. Esos son los joins. Si ustedes recuerdan, o bueno, lo vamos a ver más adelante, el join va a identificar una tabla, perdón, una columna dentro de las tablas que yo estoy utilizando en donde haya algún tipo de coincidencia. Ese es el inner join. En este caso, y por eso se tardó, no hay ninguna coincidencia, no hay ningún punto común. Y entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es va a colocar
Fíjense, index, y para la primera fecha, 2020-02-26, va a tenerse todos los nacional. Y luego, para todos los nacional, promedio, y así sucesivamente. Y entonces yo tengo una tabla de 632,024 columnas. Un segundito, por favor. Si yo no tengo un elemento que me permita realizar coincidencias, es decir, los joins, simple y sencillamente voy a aplicar una multiplicación algebraica. ¿Existe un catálogo de datos que me permita ver qué tablas están disponibles? Ah, ya te lo pusieron ahí. Gracias, Fausto. Podemos utilizar limit y entonces solamente tráeme las 20 primeras. Y aquí es en donde se pone interesante. Bueno, ya vi que puedo hacer queries y puedo hacer operaciones con select, pero también puedo identificar ciertas condiciones o ciertos criterios de búsqueda. Y entonces tenemos where. De hecho, ustedes saben que, que el clásico es un delete sin colocar el where. Where me puede definir criterios de lo que estoy buscando. Y aquí ya empezamos con analítica. Yo voy a colocar una condición que debe de cumplirse y solamente me va a traer aquellos elementos que cumplen la condición. Y entonces tengo esta expresión. Voy a tenerme la fecha, voy a tenerme la columna Aguascalientes, voy a crear la columna promedio, sacando el promedio a partir de nacional, y todo esto va a ser de COVID nacional. El orden es importante. Select siempre es el primero. From continúa y el where se coloca después del from. ¿Qué condición estoy utilizando? Cuando Aguascalientes, los valores de Aguascalientes sean mayores al promedio. Fíjense qué estoy haciendo. Aquí tengo este alias. Entonces me trae todos aquellos valores, son 40, en donde Aguascalientes es superior al promedio nacional. ¿Qué pasa si yo aquí le digo promedio? Digo, ya tengo el alias. No funciona así. El where no trabaja con alias. Bueno, alias dentro del select, porque si puedes colocarle aquí en lugar de COVID, COP. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo tengo esta expresión y le coloco un alias, no la puedo utilizar en el juego. Vamos a ver algunos softwares. De hecho, vamos a hablar de WIT. Vamos a hablar de WIT y vamos a hablar también de ahí se me fue el nombre. Ya ahorita y vamos a hablar de merge y de otras maneras de trabajar con softwares. De hecho, aquí viene la parte interesante y es justamente por lo que nació este curso.
Una de las maneras más populares, más comunes y sobre todo, pues más prácticas de realizar operaciones de ETLs a través de SQL. Y entonces nosotros podemos utilizar queries muy complejos que contienen subqueries. Esa es la parte interesante de esto y es en donde en otros lenguajes tú tienes que optimizar. Al final de cuentas son operaciones. Si ustedes vieron, ¿cuál fue? Más abajo. Esta operación tardó muchísimo. Es una operación errónea. Es a propósito. Yo lo hice y lo tuvo que hacer Spark porque es lo que le estoy pidiendo. Pero yo tengo que optimizar esto. Y entonces puedo hacer subqueries. Puedo identificar ciertos elementos, puedo realizar particiones, puedo hacer muestreos, puedo hacer muchísimas cosas que me permitan mejorar la operación. Y no solamente eso, sino que puedo hacer que el data lake sea configurado de tal manera que permita particionamiento y optimice las cosas. No estoy seguro si va a ser aquí porque son operaciones avanzadas de configuración de Spark. Déjenme ver. Por cierto, y esta es la triste realidad, en este momento no les puedo sugerir el libro de Spark. Hay 2 o 3 bibliografías, se las voy a pasar posteriormente, que sí son buenas. Hay una, y solamente hay una que encontré, que habla completamente de SQL, pero no es el SQL de Spark. Cuando terminemos el curso van a entender por qué este SQL es distinto. Este es el único que he visto que está dedicado a SQL. Normalmente cuando ustedes compran un libro de Spark, les va a hablar de todo y va a tener 1 o 2 capítulos de SQL. Este sí es completo, de SQL para operaciones de inteligencia de negocios. Ahí está bien caro. Ese sí se los recomiendo si quieren hacer BI. Aquí tengo un Word. Una de las ventajas que también tiene Spark es que yo no necesito decirle que este es un formato de fecha, ya lo infiere. Aun cuando le estoy colocando una cadena de caracteres, esto es una fecha. Index es un formato de fecha. Sí, les coloco el link de Amazon. No pensaba que me iba a tardar menos. Bueno, vamos a terminar. Sí, es cansado, pero la verdad disfruto mucho esto. Entonces, únicamente voy a traerme todas las columnas del 25 de marzo de 2020. También tengo el AND lógico. Entonces, todas las en donde Aguascalientes sea mayor al promedio nacional y además que sean más de 100. Tengo OR lógico. Todas las que sean 0 o mayores que el promedio nacional. Tengo between, que es entre, y esto se utiliza sobre todo para rangos. Entonces, Aguascalientes, entre 100 y 500 contagios.
También puedo utilizarlo para fechas. Los 15 días de enero de 2021. Yo puedo revisar. ¿Hasta cuándo se considera BI el análisis de datos? Cuando yo creo que justamente es con el SQL, Antulio. BI y Data Warehouse están muy ligados a SQL. Es una pregunta interesante, pero así de bote pronto, creo que esa sería la mejor definición. Cuando tú estás utilizando SQL, de entrada, eso sí te lo puedo asegurar. Cuando haces Data Warehouse y SQL van juntos. BI, que es la analítica de un Data Warehouse, sí puede ser con SQL. Ya después tienes otras herramientas analíticas. De todas formas, déjame investigar para no mentirte. Yo tengo, por ejemplo, aquí una tupla de valores. Y entonces voy a buscar en nacional, donde tenga 50 exactamente, 100 exactamente, 150 exactamente, 200 exactamente, 250 o 200 o 300 exactamente. Cualquiera de estos los va a traer. O la negación. Y entonces en lugar de traerme dos, me va a traer todo el resto. Ahora fíjense, entre el 20 de abril de 2022 y el 25 de abril de 2022, estamos hablando de 6 días. El 23 de abril de 2022 no tenía ni 50 ni 100, perdón, tenía seguramente 50, 100 o 150. 200. Sí, casi siempre va ligado a resúmenes en dashboards, pero fíjate, por ejemplo, con temas como Looker Studio, y lo he visto también con Power BI, sí hay SQL de por medio. Tienes herramientas gráficas, pero al final de cuentas puedes expresarlo también en SQL. Déjame pensar. No, no, y de hecho eso es importante, qué bueno que lo comentas. Leo lo que comenta Alan. Casi siempre BI va ligado a resúmenes en dashboards y el análisis de datos más amplio se puede usar como en trabajo de ciencia e investigación, que me parece no necesariamente acaba en CAPES. Efectivamente, al final de cuentas, ya cuando estás hablando de, este, mm, de ciencia de datos, vas a tener el famoso EA, Data Exploratory Analysis, que no es otra cosa más que la estadística descriptiva. Y después de DEA, tú vas a aplicar Machine Learning. Es más, perdón, EDA. EDA es esto que tenemos aquí. No necesariamente, sí son dashboards, sí son gráficas, pero no es BI, sino exploración de datos. Si tú lo ves como científico de datos y no especialista en BI, EDA te genera los dashboards. Realmente son temas conceptuales, vamos a llamarlos artificiales. Vertex es muy bueno, Leonardo. De hecho, espero antes de que termine el año certificarme como engineer de Machine Learning de Google. Ahí ando haciendo changuitos si no hay tanta chamba. Por ejemplo, cuando ustedes ven bibliografía de ciencia de datos, casi no se habla de BI, se habla de EDA.
BI es un concepto que ya quedó un poco viejito y efectivamente, como lo acabas de comentar, Alan, es de nicho. Era cuando estaban de moda los balances de scorecard y todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente es un muy jugoso nicho de negocio, el BI. Al final de cuentas, nos especializamos mucho en clientes financieros, bancarios y de seguros, y en la generación de dashboards y BI también es el pan nuestro cada día. Y esto, el EDA, pues prácticamente puede ser cualquier cosa. No está tan especializado en negocios. ¿Qué sucede? Que cuando tú hablas de Business Intelligence necesitas experiencia en otros campos. De hecho, para eso están los actuarios. Los actuarios están muy especializados en este tipo de información y en representaciones de esta clase. Ya un científico, un físico, o, un sociólogo, cosas así, utiliza EDA. En realidad es un término artificial. Busco nulos, es decir, por ahí me faltó algún valor. En este caso, la base de datos tiene todo. Que no sean nulos, entre los 791. No sé por qué puse aquí esta función. Tengo la función explode. Aquí lo que yo tengo es una tupla. Más bien, sí, es una tupla que es una unidad. ¿Qué pasó aquí? Déjenme ver un segundo. ¿Qué hice aquí? Bueno, déjenme la eliminar. A lo mejor esto lo hice de otro apunte. Déjenme lo quito porque este sí no va aquí. Hasta me extraña. Yo puedo ordenar de manera ascendente o descendente. Fíjense el orden. Primero select, después from, después where, y order by va después del where. Entonces los resultados van a ser ordenados. Si yo no le coloco nada, si ustedes se fijan, es binacional. Es en orden ascendente. Yo le puedo colocar desk y también puedo colocarle ask, que es para ascendente, pero por defecto es orden ascendente. Si lo quiero en orden descendente, específicamente le digo que es descendente. Yo puedo agrupar, es decir, dentro de mis columnas puedo encontrar valores repetidos. Y es ahí en donde voy a trabajar con Iris. Creo que esto está acá arriba. Iris se supone que es un muestreo de ciertas especies, una por una. Entonces lo que hizo el biólogo es identificar un espécimen y medirlo. Y este espécimen identificó la especie, el tamaño del pétalo, el largo del pétalo. Esto creo que es el tallo, el ancho del tallo y el tamaño del tallo. Y si ustedes se fijan, hay varios elementos. De hecho, Iris setosa no es la única. Hay varias especies de planta. Group by me permite identificar estos elementos
que se repiten y agruparlos. Y entonces, fíjense, voy a seleccionar las especies. Y voy a contar los elementos de las especies. Pero aquí yo tengo el group by. Count es una función de agregación. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a hacer un listado de las especies. ¿Cuántas especies, cuántas muestras de la especie hay? Y mi fuente es Iris. Ustedes deciden si usan mayúsculas o minúsculas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, utilizo el promedio, la media. ¿De qué? Del tamaño del tallo. Si yo tengo order by en where, tengo having en group by. Perdón, ese es como un where, disculpen. Y entonces aquí yo voy a utilizar, dado que, ahora sí que having, el promedio sea mayor que 6. Iris virgínica es la única después de la agregación en donde el promedio es mayor que 6. Ah, perdón, menor. Y por último, tengo una especie de if, una especie de condicional que es case. Case tiene una estructura así. Yo voy a colocar case y voy a colocar varios when. En caso de que ocurra esto, y tengo un then, entonces este elemento va a ser ninguno, lo va a ser sustituido. Cuando nacional sea mayor que 1000, voy a colocar alto, fíjense. En caso de que nacional sea 0, le voy a poner ninguno. En caso de que nacional sea mayor de 10,000, le voy a colocar alto. Y si no, el valor que le voy a colocar es normal. Le coloco un end al case. Y a este resultado le voy a llamar categoría. Case está en el select. Entonces, en lugar de tener datos numéricos, tengo datos categóricos. Por ahí tenía una gráfica, déjenme la pego, debe de ser en alguna versión de desarrollo, en donde con grafiquitas les explicaba esto. Déjenme ver si la tengo por ahí. De manera visual. De hecho, la copié de LinkedIn. Bueno, y con esto terminamos. Pensé que me iba a tardar menos con este capítulo. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien, esto es SQL. Estos conceptos que están viendo aquí los van a ver prácticamente en todas las versiones de SQL, con ciertas diferencias. Y esa es la parte bonita de esto. Esto que estamos haciendo aquí lo pueden aplicar a cualquier SQL. Por eso es tan importante. Y es ahí en donde inclusive, siendo ustedes ajenos a Spark, pero si vienen del mundo de Oracle, o vienen del mundo de Teradata, o vienen del mundo de Data Stage, con 2 o 3 variaciones,
el conocimiento que ustedes utilizan lo pueden aplicar. Y eso en la industria es bastante apreciado, porque al final de cuentas, la curva de aprendizaje es muy baja. Y entonces yo puedo contratar a una persona que se ha dedicado toda su vida a hacer ETLs en Oracle, a hacer ETLs en Spark. Ese es el gran secreto de esto. SQL no solamente me permite homologar muchas herramientas, sino que además me facilita muchísimo la contratación de gente. Recuerden, este no es un curso didáctico, este es un curso para profesionales y les estoy platicando lo que está ocurriendo en la industria. Bueno, pues con esto terminamos y nos vemos lunes. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.